vamos a comenzar con las preguntas. Acá tengo una ahora voz femenina. Ahora viene lo fácil. Ahora viene lo fácil y lo lindo. Vos me dijiste, ojalá generemos preguntas. Y bueno, lo fácil es, entre comillas, espero poder responder alguna duda, espero poder sacar dudas. Te digo fácil porque ahora tienes un rostro delante y eso a veces nos hace más dinámico la conversación. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, Julen, especial esta charla, la verdad. Te admiro y ojalá quisiera tener tu cerebro. Mi pregunta en realidad creo que es una pregunta que quizás todos se hacen y no sé si la podremos responder y si la podrás responder. Ayer hablábamos un poco del kilometraje que mete por semana el equipo de Nueva Zelanda. Y también lo que yo veo mucho son las lesiones de las costillas por estrés, ¿no? Entonces, tú hablabas un poco el porcentaje de la fuerza de las piernas, del tronco y de los brazos, ¿no? Y que en realidad la resistencia en tanta cantidad de kilometraje que meten, o sea, hay algo que están perdiendo ahí ellos que no pueden ver, porque no puede ser que tengan tantos deportistas por año lesionados por lesiones de estrés por las costillas. No sé qué opinión me das, si te parece a vos que va por ahí la mano o es por otro lado, más bien debilidades del propio atleta. A ver, yo primero creo que en el deporte del remo hoy en día hay que acercarse a los 200 kilómetros semanales, pero creo que hablando con Martín el otro día, puntualicé algo que creo firmemente y que he leído en muchos sitios. No es algo que yo crea, algo como lo que dijo Bienve. Yo estudio, miro, practico, tengo la posibilidad de hacer muchas cosas y por tanto puedo decir cosas, pero poquitas afirmaciones. Yo creo que tenemos que estar cerca a los 200 kilómetros en el alto rendimiento, pero creo que hay que estar preparado para poder aprovechar esos 200 kilómetros. Probablemente decir estar preparado es como muy fácil de decir y muy ambiguo, porque la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué quiere decir estar preparado? ¿Cuál es la variable que determina que está preparado, ¿no? Yo creo que si los niveles de fuerza están bien estructurados, bien pensados, y las dinámicas de carga están bien pensadas, se puede llegar a hacer 200 kilómetros. Y no creo que el índice de lesionabilidad sea más alto por los 200 kilómetros. Vuelvo a repetir, estamos en un deporte en el que fisiológicamente es muy exigente, porque están los 200 kilómetros, más el trabajo muscular, más el trabajo. Entonces, no sé si las lesiones por hacer los 200 kilómetros sea el origen de las lesiones. Creo que hacer 200 kilómetros sin estar preparado es un riesgo. No sé si es el culpable o no, pero es un riesgo elevado. Y por tanto creo que desde el primer momento hay que estructurar al deportista y recordar algo que yo creo que está bastante estandarizado. La limitación de la calidad de nuestros kilómetros está en la calidad, en la robustez de nuestro tronco. Y por tanto, muchas veces gastamos mucho tiempo en tener unas buenas piernas para empujar, que es necesario, porque es el principal motor. Pero es que tenemos que tener la mejor transmisión. Y creo que muchas veces, si hay lesiones por el número de kilómetros, que no me atrevo a decir si ese es el motivo, ¿no? Seguramente es multifactorial y será por muchos motivos, probablemente es porque lo limitante es la robustez de nuestro tronco. Y creo que eso durante mucho tiempo se ha trabajado menos de lo que realmente nuestro deporte nos exige. Si mides bien los tiempos, los ángulos, etcétera, lo que he intentado decir al principio, el límite para poder tener calidad en el agua está en lo robusto que seas, para que cuando te cuelgues, transmitas, seas eficiente, etcétera, etcétera, y probablemente eso ayudará a que te lesiones menos, lo cual no te eximirá probablemente, pero yo sí soy que vaya por delante, que creo que en el deporte del remo de rendimiento hay que acercarse a los 200 kilómetros, pero con la estructura necesaria para que sean eficientes. Y por tanto hay que armar a esa estructura muscular que es tan fuerte y recordar la presión, las costillas y sobre todo
el incremento de las lesiones, el primer disparo del incremento de las lesiones fue la incorporación de las palas Big Blade del año 91 y, por tanto, el gran incremento del desarrollo. Una pala Big Blade en aquella época se fijaba mucho más, teníamos más apoyo, la palanca es más eficiente, el remo es más corto porque agarra mucho más, y eso fue lo que disparó en esa época un montón las lesiones, simplemente porque teníamos un desarrollo al cual no estábamos preparados. Poco a poco se ha ido preparando y, por tanto, ese tipo de lesiones creo yo que es producto de un desequilibrio artromuscular. Como he dicho, el gráfico es en los colorines y hay que buscar el equilibrio. Y el equilibrio puede venir o por fortalecer aquello que está débil o por soltar la articulación porque haya algo acortado, ¿no? Entonces, creo que las lesiones pueden venir por eso, pero yo, que vaya por delante, creo que hay que llegar a los 200 kilómetros con la mochila preparada para que sirvan. No sé Claro, si te he contestado. Sí, era un ejemplo en realidad, o sea, sabemos bien que hay que llegar a ese kilometraje, pero me asombraba mucho que año a año como que vemos, o sea, los vemos que son de los equipos que tienen mayor deportistas con ese tipo de lesión específica. Y a lo que voy es eso, el tronco en realidad, o sea, aguanta mucho, excéntrico y concéntrico a la vez, y bueno, claramente si no está preparado va a sufrir una lesión. Isométrico, ¿eh? Isométrico. Sí, Recordar las veces que decimos cuélgate, bloquea, transmite. Recordarlo. ¿Cuánta musculatura está fijando esa estructura para que realmente transmita? No lo olvidemos. Gracias, Julen. A ti. Gracias, Lucía. Gracias, Julen. Te pregunto ahora, hola Enrique Urcade, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿se escucha? Perfecto. Julen, Sí. ¿tú lo escuchas? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches, Julen, acá de Uruguay. Primero que nada, felicitar a la Federación de Remo de Uruguay, que la verdad que lo que han hecho esto es algo espectacular. Tanto a Rubén, a Marcelo, a Osvaldo, a Fernando, a toda la gente de la Federación, que la verdad que es impresionante tener gente tan capacitada en remo hablando tan abiertamente para todo el mundo. Lo primero que me gustaría aclararte, Julen, es que yo vengo no del remo, debo ser el único que estoy por fuera de lo que es el remo. Estoy aprendiendo porque soy el coordinador de un club de remo, o sea, en realidad es un club social grande donde el remo es el pionero de este club. Y bueno, tengo a Marcelo Trigo como profesor ahí, como entrenador, y estamos siempre en una conversación, en una charla continua, porque me gusta el entrenamiento, me gusta este tipo de cosas, bueno. Pero como profesor de educación física que soy, que vengo de deportes colectivos, el remo me ha despertado mucho interés por un tema de que todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica o lo que tiene que ver con la parte de la fuerza, completamente diferente a lo que uno ha venido estudiando normalmente para fútbol o rugby o básquetbol. Entonces a veces tenemos algunas disyuntivas. Yo veo que en el remo, ahí cuando veo con Marcelo, se trabaja muchísimo sobre la resistencia a la fuerza, con muchas repeticiones, muchísimas repeticiones, en circuitos armados donde están casi 1 hora y media, 2 horas en el gimnasio. En realidad le pido disculpas a todo el mundo y a la gente del remo que mi ignorancia, pero tendría 1 millón de preguntas para hacer. Pero veo también que trabajan a veces con demasiada fuerza, en una discusión que a veces tenemos con Marcelo de los trabajos de sentadilla, por ejemplo, o algunos tipos de otro trabajo que se trabajan con muy cerca de lo que sería una repetición máxima, lo cual hace que el deportista haga la ejecución muy lenta y que produzca una lentitud en el movimiento y no una explosión. Entonces un poco quería ver, sé que se puede trabajar, me imagino que la fuerza de la resistencia o algunas partes de la fuerza son diferentes las etapas del año, ¿no? Pero trabajando 2 veces nada más las sesiones de fuerza a la semana, yo a veces veo que los chiquilines trabajan, o sea, nosotros trabajamos con muchos juniors menores de 18 años, ¿no? Trabaja capaz demasiada fuerza y no logramos velocidad. Hemos hecho evaluaciones de salto en el squat jump, contra movimiento,
y no han dado valores de salto muy pobres, realmente muy pobres. Y sin embargo son chiquilines que realmente son muy fuertes. Ellos en una sentadilla levantan 120, 130 kilos si quieren, tranquilamente, pero a la hora de reflejarlo eso, no logran hacerlo. Mirando algunas evaluaciones o mirando las carreras que se hicieron en los mundiales de sub-23, de los remeros nuestros que han ido a esos mundiales, vemos que por el GPS que nos dan las carreras, los primeros 500 metros ellos van siempre atrás de los demás, luego los otros 1000 metros van a una velocidad acorde a los demás competidores y los últimos 500 metros caen nuevamente. Que podría llamarse también que sea un trabajo que no tiene una buena potencia para transmitir al bote, que es lo que estabas hablando tú, creo. Bueno, un poquito, no sé si fue medio entreverada todo, porque tengo tanta cosa para preguntar que bueno, si realmente los trabajos, por ejemplo, de halterofilia, que nombraste que me parecen bien, se trabajan en un periodo nada más, no siempre, se deben trabajar con poquitas repeticiones, no con muchas repeticiones, no se hace trabajo de resistencia con ese tipo de ejercicio, y si realmente estar 2 horas en el gimnasio me va a mejorar, o es preferible hacer unos trabajos más específicos de fuerza o de potencia y hacer más agua, buscar la velocidad en el bote en el agua. No sé si entendí o fue muy entreverado. Bueno, la pregunta tiene lo suyo. A ver, inicialmente, has dicho de resistencia de fuerza. A mí me gusta definir el remo, cuando dice, no, el remo es resistencia de fuerza. A mí me gusta hablar, el remo es resistencia a la fuerza rápida remando a 40 paladas. Para mí el remo es eso. Claro, hay que dar 240 paladas de media o entre 220 y 260 paladas. Evidentemente es un trabajo de resistencia de fuerza, pero es un trabajo de resistencia de fuerza rápida. En la variable que hemos visto antes, en 0,7 segundos. Hay que poner los vatios que hay que poner, 0,7. Con lo cual, si es rápido o no, o sea, yo siempre digo que el remo es resistencia de fuerza rápida a 40 paladas. Ese es el remo, porque vas a salir a 45 o a 47 y esa es la media, 40 a 38 que tienes que... Entonces, eso es nuestro deporte. Igual que cuando se evalúa o cuando se define el remo como un deporte aeróbico, a mí me gusta la definición de los italianos, que alguno me lo habrá oído decir muchas veces, el remo es un deporte aeróbico, anaeróbico masivo. Y punto. Y esa pequeña matiz, tanto la resistencia como la fuerza, tiene su aquel. Creo que nosotros tenemos que hacer expresiones rápidas. Por supuesto, movimientos de halterofilia son para hacer potencia. Tiene que haber una técnica perfecta, hay que mover la masa, hay que movilizar masa y son para hacer potencia. Son los ejercicios por antonomasia para cualquier deporte. Para el nuestro, mucho más. Yo siempre digo, por si te sirve, yo siempre digo que la toma, uno no empuja. Para mí el remero salta, debe de saltar. El concepto mecánico del movimiento de una patada en la pedalina al principio es un salto. El remero salta, pero salta no haciendo un contramovimiento, una balacós, no, salta teniendo que arrastrar con sus manos todo un entramado. Salta con todo, y con todo lo demás tiene que arrastrar. Con lo cual, son movimientos de fuerza rápida. Yo haría, creo que lo he dicho, siempre los movimientos con velocidad media, alta. Siempre. También es verdad, como tú creo que lo has querido decir, las velocidades lentas pueden ser o sobrevenidas o diseñadas. Yo nunca diseñaría una ejecución a velocidad lenta, pero sí puedo diseñar un entrenamiento que la velocidad sea sobrevenida, que la fatiga haga que vaya lento. No sé si me explico. Sí, sí. Y por tanto puede haber entrenamientos que haya una velocidad lenta, pero creo que también he dicho que para mí la variable actual que puede marcar la diferencia en el trabajo de fuerza es la velocidad, poder medir la velocidad. Si digo que esa es una variable importante que mejora nuestro trabajo, es difícil decir que algo no se tenga que hacer rápido, pero creo que si los chicos, y creo que lo has definido perfectamente, si los primeros 500 metros se quedan detrás,
el problema no es lo que hagan luego, el problema es que ya están lo suficientemente lejos que lo que hagan no llegarán a la cabeza. Entonces, está claro que hay toda la energía que son capaces de hacer, la ponen en demasiado tiempo y no la saben poner en el momento, y por tanto tienen que ganar mucha fuerza rápida, pero también la calidad se respalda sobre la cantidad. Creo que hay que fortalecerlos, armarlos, y creo que deberían de hacer fuerza, no sé si hipertrófica, pero fuerza máxima para luego hacer, y no creo que todo el año deberían de hacer trabajo de potencia, pero sí que habría que asentar una base para que luego la potencia sea de verdad fuerza rápida. Y luego recordar siempre en el agua que uno vaya a 20 paladas o vaya a 30 paladas, hay que intentar que en 0,7 uno aplique lo que tiene. Irá con la aceleración del barco, pero yo siempre digo que empujar y acelerar un barco no es una cuestión táctica. No se hace a 40 paladas sino a 20, es una cuestión táctica. Técnica. Se hace a 15 paladas al minuto y a 50 paladas al minuto. Uno tiene que coger el agua y saltar. Evidentemente el salto a 18 paladas será más lento y el salto a 40 paladas será más rápido. Pero uno tiene que saltar siempre. No sé, igual no te he respondido del todo, pero... No, muy claro, muy claro. Muchísimas gracias, espectacular. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Enrique. Julen. Cristian Campos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Julen, nos ha dado un baño de humildad y sobre todo de una claridad conceptual, práctica, que pocas veces hemos escuchado, creo, muchos entrenadores, pese a que generalmente nos creemos que no la sabemos toda y que tenemos todos los libros comidos y hablando con expertos, pero yo creo que desde el punto de vista práctico nos ha dado una excelente disertación, y mi pregunta va unida a lo que dijo Enrique con respecto a los circuitos de resistencia, que acá en Argentina se dieron mucho cuando estuvo el entrenador francés, y fue toda una especie de boom para que se bajó a todos los clubes y que no hubo muchos resultados a nivel físico, sobre todo a niveles de fuerza. ¿Qué opinas tú? Que eran todos circuitos de 240 repeticiones. Tú has dado la respuesta en cuanto a la fundamentación de la fuerza, el reclutamiento y la velocidad de movimiento, ¿no es cierto? Pero quisiera a ver si puedes ampliar un poco más ese concepto del tema de la resistencia, del circuito de resistencia aplicado al remo, si es aplicable, no es aplicable, sobre todo en los juniors que están en desarrollo. Sí, sí. ¿Entendió? Sí, perfectamente. Yo en juniors, en edad de desarrollo, viendo la situación actual y la de hace unos años también, yo construiría a los juniors. Creo que 240 repeticiones, no sé exactamente cuál es el circuito, no sé si son los de la Federación Francesa, aquellos que estaban estipulados y tal. Yo, probablemente no dejan de ser. Yo probablemente utilizaría eso como trabajo de resistencia, pero yo eso lo hago en el agua remando. Creo que hay un estudio reciente que han hecho los neozelandeses, hago una introducción para podértelo contestar, perdona, en el que intentaron demostrar, además con el equipo sub-23 que volvía de un mundial ganando medallas, justo al año siguiente pudieron hacer un experimento que tiene cierta validez porque eran medallistas sub-23, no eran universitarios ni un club, tal, era gente de cierta calidad. Hicieron entrenar a un grupo unos 270, 280 kilómetros y nada de trabajo de fuerza. Todo era un trabajo de resistencia específica, pues evidentemente hacían más de 240 repeticiones, pero en el agua de forma específica, y mientras otro grupo hacía una media de 190, 200 kilómetros y tres sesiones, creo recordar, 3 sesiones de fuerza. Después del tiempo evaluaron y se dieron cuenta que para el trabajo del tronco y los brazos, el trabajo de la parte de arriba que es tan importante, no hubo diferencia entre los que hicieron fuerza y los que hicieron solo remo. 270 kilómetros, todo el día remar, nada de gimnasio. Nada, absolutamente nada. No hubo nada de eso. Y curiosamente,
hubo una gran pérdida de fuerza del tren inferior en esa gente y una mejora importante que fue en apoyo de la velocidad del barco en los que hicieron fuerza. Con lo cual, creo que para el tren inferior es inevitable la fuerza y hay que construir la fuerza máxima y fuerza rápida, y creo que no es necesario hacer excesivas repeticiones, y creo que para trabajar la resistencia de fuerza, que nos viene muy bien para esa otra parte, que nos puede asegurar la calidad en el agua, yo preferiría hacerla en el agua que utilizando 240 repeticiones en un gimnasio. Haría 240 repeticiones en un gimnasio cuando no pueda saltar a remar porque me lo impide el tiempo y ese día querías hacer un trabajo de ese estilo, o con una lesión y entonces pues solo puede hacer remo tabla, un trabajo dorsal, y ahí sí que haría un trabajo de resistencia de fuerza de repeticiones. Pero en el trabajo de fuerza moderno, pasar de 20, 25 repeticiones, si no es para hacer evaluaciones, es algo que ya no es que no se lleve, sino que más o menos se ha demostrado que desde el punto de vista de la fuerza específica, no, por lo menos para el remo, no es lo más aconsejable. Lo cual no quiere decir con esto que el método ese sea bueno ni malo, ¿eh? No sé si te ha respondido, Cristian. No sé de primera, nos has cambiado el sonido, como en la ¿Cómo, plaza. perdón? ¿Cómo? Nos has cambiado el sonido como en la plaza. ¿Entiendes? Sí. Gracias, Cristian. Hola, Bienve, ¿cómo estamos? Hola, ¿me oyen? Perfecto, te oímos. Julen, ¿lo oís? Sí, perfecto. Bueno, como siempre, magistral, Julen, ¿qué voy a decir? Pero bueno, solo que Gracias. que voy a hacer una pregunta, pero primero te voy a decir una cosa. Ayer, bueno, tú acabas de confirmar durante mucho tiempo lo que ayer dije, ¿no? Como también hace un momento Cristian comentaba, cuando somos egocéntricos y pensamos que lo sabemos todo, ¿no? Y yo, Que conste que yo tuve esas fases también, ¿eh? bueno, No, levanto la mano y no hay ningún problema. pero mira, yo te tenía muy cerca en España y no te molestaba tanto, me refiero, no te aprovechaba tanto. Y ahora que estoy a 13.000 kilómetros, creo que hablo más ahora, estando a 13.000 kilómetros contigo, que cuando estaba a 700 kilómetros. Bueno, y bueno, y también como dije ayer, cuando te presenté en esa famosa foto, y perdona por la expresión de rata de laboratorio, ¿no? Me Pero gustaría más lo de hippie, pero ya sé que bueno, no, pero y también es verdad que cuando llamé a que, Francisco Hippie, tú que eras peor que él, tú eras de esos que protestaba con guitarra, con melenas y con todo eso. sí, yo he tenido mi época hippie, pero bueno, entiendo que por esto, pues no, ahora no me llames hippie, No, lo no. entiendo. Me Oye, duele, pero lo entiendo. lo entiendes, ¿no? Sí, Julen, te quería hacer una pregunta porque no has hablado de ello, de las transferencias de la sí, fuerza al agua. sí. Y si podías darnos una pincelada rápida, porque es una cosa que se está introduciendo mucho en el entrenamiento moderno, ¿sabes? Y una cosita rápida, ¿eh? No sé si corresponde o no a esta charla, pero ya que te tenemos un minuto o Sí, dos, es otro campo otro también que, campo, como, sí, pero como tú dices, está, bueno, al final uno no va, o sea, uno va al gimnasio y no va, o sea, va para intentar ganar medallas en el agua, igual que uno va al gimnasio para tumbar a un contrario si es un luchador, va al gimnasio no para hacer gimnasio, no le dan medallas por mover las barras rápido. Entonces, uno construye estructuras, ve que es lo importante y las construye, y evidentemente el transferir, el dice esto, pues además creo que he hecho una pregunta, ¿sirve el trabajo de fuerza en el gimnasio para el remo? Creo que la he hecho sí. en medio de la presentación. Y por tanto, si sirve es cuando seamos capaces de hacer que eso sea efectivo. Para mí, la transferencia tiene que ser, a ser posible, lo más directa posible. Y hay ahora una tendencia que es hacer una transferencia intercalada, digamos. En un trabajo muscular en el gimnasio, tener la posibilidad de, por ejemplo, pues tú Agua, cuando... gimnasio.
exacto. Tú cuando estás, creo que además un día te lo hablamos. expliqué. Sí. Exacto. Tú estás en Curauma, tienes el gimnasio y tú puedes tener los botes preparados en el agua y hacer unos clústeres, como lo que he comentado antes. Interrumpo las series, pero tú puedes hacer un trabajo, estás haciendo un trabajo de fuerza rápida y tú haces las 2 series, inmediatamente saltas al agua y haces 3 o 4 salidas de máxima explosión y si puedes, hasta lanzando el barco. Yo siempre digo que cuando alguien tiene que aprender a moverse rápido, además de tener fuerza, que es lo que va a hacer moverse rápido, tiene que aprender, los músculos tienen que saber moverse rápido. Y muchas veces cuando hacemos explosiones, un trabajo explosivo es bueno inmediatamente saltar al agua y hacer un trabajo en esa línea que es en explosividad. Y si se pudiera, si tú pudieras tener una cuña y empujaras el barco para que fuera más rápido, para que fuera por encima de la velocidad, para que el remero tuviera que ir rápido intentando enganchar el agua con máxima velocidad. Eso es una transferencia no quizás no es fácil de hacer porque tienes que tener la estructura, pero desde el punto de vista de transferencia interna, de acción de las estructuras fisiológicas, va en la misma línea. Le pides máxima contracción, máxima velocidad, toda la fuerza en muy poquito tiempo y luego tú le exiges, quiero que hagas 3, 2 salidas, todo depende de 20 paladas, en las que salgas por delante del campeón del mundo. No vale, no hay una palada, o sea, no podemos pensar tengo 20 paladas, no, la palada es una y esta muero, la siguiente muero, y ir alternando 2 series, 3 de 5 salidas, 2 series, 3 de 5 salidas, y conseguir, sobre todo midiendo que la velocidad de las salidas del principio sea la misma, al igual que he hecho antes en el ejemplo, conseguir que la velocidad se pierda poco, sería lo que sería tu progresión. 3 salidas, seguramente las de la quinta serie serán más lentas, pero si trabajas eso llegará un momento en que las 6 salidas serán explosivas como de una final de campeonato del mundo. Por ejemplo, eso es una forma, un clúster que se llama de poder hacer una expresión directa y por tanto es el bote y la misma tipo de contracción, siempre haciendo que como bien ha dicho antes el compañero Enrique, pues al de 500 metros estaba detrás. Es que no puede ser. No nos podemos quedar al de 500 metros detrás. Nos quedaremos en los 1900, pero no en los primeros 500, porque 500 metros tengo capacidad de poderlo hacer. Otra cosa es que tengo capacidad de poderlo hacer lento. Y, por ejemplo, en ese tipo la transferencia sería perfecta. Si no es un trabajo de fuerza rápida, es un trabajo... yo lo haría con fuerza rápida, sobre todo, porque creo que en eso es importantísimo. Y si fuéramos a hacer hipertrofia, pues, por ejemplo, tendría montado un barco, tendría montado un 4 y los haría remar de 2 en 2 y los haría remar de 2 en 2 o 2 solo con todo el barco y hacer, si en tierra he hecho series de 10 repeticiones, intentar hacer allí, bajarle un 20% el número de repeticiones e intentar hacer lo mismo. Mover la barra rápida, mover el remo rápido, pero en 2-2 o en un bote de 4-2. Sí. Otra cosa podría ser también un bote, por ejemplo, un 2 como el que tú estás, uno de los que tú estás preparando. Perdón. Si tienes, por ejemplo, 8 personas entrenando y tienes un 8 en el agua, hacer salidas o montar no sé, los 2 puestos en couple, hacer algo que le obligue a ir a una velocidad de un barco mayor, con lo cual haríamos eso, ¿no? Como se echa al velocista por la cuesta abajo para que vaya rápido, intentar hacer salidas en un bote más rápido de lo que ellos tienen que hacer y esa transferencia todavía está sumada no solo por el intento de velocidad, sino por el intento de montarle en una dinámica más rápida de la que luego va a competir. Y eso no deja de ser un estímulo que lo va a recibir inmediatamente después del estímulo que le estás dando en tierra. No sé si me he explicado esto último. Sí, yo de hecho, siguiendo un poquito, cuando hablamos del tema, montamos un 4 con la popa en dosín y la proa en doble scull. Eso es perfecto para... Y lo probé con el doble con chicas de menos fuerza que las del dosín y no me sirvió de mucho, pero cuando subí a 2 hombres detrás me cambió totalmente el objetivo. Exacto. Pero mira, tal como dice Marcos, que no te va a hacer la pregunta, te la hago yo, ¿se puede hacer lo mismo en el ergómetro? Sí, solo que
tenemos un problema. Marco la escribió, por eso te la hago yo, porque la escribió. Sí, no pasa nada. Tenemos un problema. El ergómetro es un ergómetro de aire, con lo cual solo manipulamos aire y no tiene ningún freno de más, excepto el ergómetro que ha sacado ahora Technogym, que sí tiene, no sé si lo habéis visto, creo que lo han presentado en los últimos mundiales. Yo tengo uno en el centro y bueno, y tiene ese freno adicional. Yo creo que se podría hacer en el ergómetro, solo que es más dificultad. A ver, el ergómetro es una herramienta orientada, no es remar. El remorgómetro es una herramienta espectacular para nosotros, probablemente uno de los aparatos de trabajo cardio y de trabajo de fuerza mejor diseñado que hay del mundo, probablemente, pero no es remar y por tanto se podría hacer, pero sería mejor hacerlo sobre Row Perfect o sobre Slide, y la dificultad es que es difícil ponerle un freno que complemente, digamos, el estímulo del trabajo de fuerza y que las fibras tengan un estímulo un poquito superior. Eso es lo que... Pero se puede hacer. Se puede hacer porque hay muchas veces que las condiciones que tú tienes en Kurauma o en Portillo, bueno, Portillo es más complicado, pero en Kurauma, de que tengas el gimnasio a 10 pasos del pontón de embarque, no son fáciles y tampoco están en todos los sitios. Y a veces no puedes tener el barco preparado y a veces no lo puedes hacer, y entonces el ergómetro podría ser. También podríamos ponerle al ergómetro, meterle unas gomas y dificultar la tracción, o sea, ponerle más freno, digamos, tal. También. Yo lo de la cuesta, a ver si lo consigo hacer este año, yo diseñaría un ergómetro, no, una rampa con unos discos detrás para poder hacer el salto del ataque, ¿no? Echar a un remero por una pequeña rampa con la angulación que sea capaz de frenar y que luego pegue. Ay, perdón, es que utilizo mucho las manos y es que lo tiro todo. No sé si me explicaba, hacer una rampa, echar a un remero además con 40 o 50 kilos, echarlo sobre los pies, que tenga que hacer el trabajo excéntrico y que luego dé el salto. Entonces, ese creo que es una herramienta que creo que habría que diseñar y sería bueno para la fuerza rápida del salto, que yo creo que nuestros remeros tienen que saltar. Como has hecho, perdón, Cristian, has hecho así la rampa. Sí, porque... Lo de la rampa sería, bueno, es un carro y que el remero caiga sobre una superficie, que la angulación sea la misma, pero que vaya con una masa y que tenga que frenar, amortiguar y luego dar la patada. Creo que sería un buen... Es como hacer un pliométrico, pero en un carro. Sería un buen... Habría que pensarlo. Con el concept algunas veces yo he probado poner un poco inclinado y se nota bastante la diferencia. Sí. Para marcar la diferencia. Claro, porque luego si uno tuviera la posibilidad de poner mayor o menos inclinación, generas la energía, o sea, sería un buen elemento, sería una pliometría para remar, ¿no? Pero bueno, o por lo menos próxima a remar. Nada más por mi parte, gracias Julen, un abrazo, un maestro y hablamos. Gracias a ti, bien, gracias. Julen, haciendo un pequeño acotación a lo que estabas diciendo, me preguntan aquí qué tema con ponerle una lata o ponerle un sobrepeso al bote. Si después estamos hablando de la transferencia. Bueno, sí. Ponerle un sobrepeso yo no lo recomiendo, simplemente porque varías la obra viva del barco y aunque aumentas el drag, evidentemente aumentas el drag porque varías la obra viva del barco, porque un barco de 12 o 13 metros, con que se meta 1 milímetro, el drag sube exponencialmente y por tanto sí generas una mayor tal, pero creo que va en contra de la dinámica de la acción. O sea, hay que hacer una transferencia, pero acercándose lo más posible. Ponerle una lata, sí, ponerle pues las sogas o las mangueras para poder, puede ser una transferencia. Yo haría un trabajo de esos, lo haría específico, con una manguera haría un trabajo específico, un buen calentamiento y un trabajo específico, tantas series de tantas paladas, quitar, y yo haría al revés, yo haría la transferencia, quitar y ahora hacer exactamente lo mismo, volver a poner y hacer un proceso. Hay sobre todo la metodología francesa en eso es buena. En la revista de entrenadores francesa eso salió muy bien y está muy bien explicado y
Y esa metodología, por ejemplo, está muy bien. El trabajo de remo frenado o de remo lastrado en el agua, yo más que como transferencia lo haría como entrenamiento específico de resistencia de remo, o sea, de fuerza resistente rápida en el agua. Pero la transferencia yo la haría sobre el barco limpio y exigiéndole dinámica, explosividad, velocidad y sobre todo mantenerla. Recordar el gráfico, mantener el gráfico y variar, aumentar las recuperaciones que sea. Es mi opinión, ¿eh? Tengo aquí... No, bien, bien. Creo que también le hemos respondido a quien me hizo la pregunta. Tenemos aquí a Eduardo López. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Un placer escucharte, Julen. Gracias. Yo también me especializo en fuerza, probablemente no con la experiencia que tengas, pero si me permitía hacer un aporte para que lo entiendan todos en cuanto a la transferencia, ¿Cómo no? está muy... Digo que esa especificidad a la que vos haces hincapié a la hora de hacer transferencia, es importante que la entiendan por justamente lo que explicaste, que es un todo, que es un sistema neuromuscular. Entonces, cuando trabajamos de manera neural, reclutamos unidades motoras y al hacer inmediatamente el ejercicio de transferencia, estamos dándole una orden a esas unidades que vos fuiste reclutada para hacer esto, que es remar. Entonces es como, por eso la inmediatez que le explicaba bien de que la laguna esté cerca y de la especificidad del ejercicio. Sí. Bueno, no era esa la pregunta, igual, eso era simplemente un aporte y perdón por tomarme la atribución. No, ¿cómo no? Bueno, mira, la pregunta que te quería hacer es referida a la planificación de la fuerza. Para poner un poco en contexto a todos, ayer tomé como referencia lo que habló Bienve, que lo escucharon todas las personas que están acá. Él dijo que él planificaba con la metodología ATR, y algunas cosas las dijo él y algunas otras cosas las puedo haber deducido yo con el ejemplo que te voy a poner para planificar, pero él dijo que en la fase de acumulación trabajaba la parte de la carga, el volumen, de la resistencia aeróbica en la laguna de Curauma. Después, un segundo mesociclo, el de transformación, podría ser la altura en Portillo, donde trabaja la capacidad anaeróbica láctica, que mostró esas imágenes de esa remera con 23 milimoles. Y supongamos que el último mesociclo de realización es la puesta a punto en Cochabamba, en Lima, ¿no? Hice 3 mesociclos simples que todos los escuchamos ayer. ¿Cómo trabajarías de manera breve y generalizada la fuerza en cada uno de esos? Bueno, si es así, bien ve cómo está. Bueno, si es un ATR, lógicamente me imagino que está trabajando con cargas concentradas, y si es un ATR estará trabajando con pocos elementos y a ser posible que no con la menor interferencia posible. Yo en la laguna de Curauma, en la primera fase, yo tengo mis dudas de si en altura hizo realmente eso, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Yo pero también bueno, lo puse a modo de ejemplo, por eso le pido disculpas si estoy tomando, lo puse a modo de ejemplo para ver de qué manera podríamos emplear la fuerza en los 3 mesociclos. A lo mejor inventé algo, pero yo interpreto que... Sí, yo prioritariamente en el primer macrociclo haría fuerza máxima, prioritariamente, siempre haría estímulos de fuerza rápida. Prioritariamente subiendo altura, hay que tener, o sea, yo siempre digo que no hay, y creo que se lo he dicho muchas veces a Bienve, muchas veces pensamos que cuando uno sube altura tiene que entrenar menos, y yo siempre digo que uno acaba entrenando más porque lo que se tiene que intentar buscar es llegar al estímulo, llegar a la carga completa, solo que por la situación tienes que aumentar las recuperaciones, bajar un poquito las intensidades hasta que el grado de adaptación sea por muy repetitivo o por lo que sea, y por tanto los entrenamientos duran más, porque aumentan las recuperaciones, pero que no hay que entrenar menos. Y por tanto yo el trabajo de fuerza en altura, desde el punto de vista muscular, no haría ninguna otra variación, simplemente utilizaría más clústeres, como los que he dicho antes, aumentaría las recuperaciones y haría el mismo estímulo. O sea, no con esto no quiero decir que la altura no interfiera, no, la altura interfiere en todo el organismo y con lo cual en todo lo que hagas va a interferir. Pero yo construiría abajo, orientaría arriba, orientaría en el sentido de que haría prioritariamente un poquito más de fuerza rápida,
si es una concentración intermedia, pero prioritariamente, pero seguiría construyendo, y luego, evidentemente, bajando arriba, bajando otra vez a altura, pero ya con un proceso previo ahí, haría una puesta a punto, un tapering estándar de fuerza, pero no dejaría nunca la fuerza, nunca. Y aprovecharía, en su caso, yo creo que en la altura podríamos también hacer mucha fuerza rápida porque no habría ningún problema. Es lo que yo haría. Bueno, perfecto. Pido disculpas porque tomé un ejemplo que no era mío, pero era para poner en contexto un poco todo, nada más. No pasa nada. Por alusiones te contestaré un poquito. Sí. Nosotros trabajábamos, antes de subir a altura, siempre estamos en Valdivia, haciendo muchos kilometrajes y, como ha dicho Julen, construyendo mucho. En Valdivia solíamos hacer 4 sesiones por semana de trabajo de fuerza. En Portillo seguimos haciendo 4 sesiones de trabajo en fuerza. Y cuando llegamos a Cochabamba, mínimo fueron 3 sesiones de fuerza a la semana. La diferencia estuvo lo que dijo Julen. Arriba los tiempos, el estímulo era otro, los tiempos de recuperación eran mayores, pero por eso añadimos normalmente una sesión más, que algún día, alguna semana, sobre todo ya en la segunda y tercera semana, algún día diferenciábamos tren inferior, tren superior, y hacíamos lunes, martes, y luego jueves, viernes. ¿Me explico? Pero siempre la fuerza ha estado presente hasta 8 días antes de empezar la prueba del Campeonato del Mundo, la prueba más evidente. Nosotros, es decir, si teníamos la eliminatoria el domingo, el lunes anterior estamos haciendo fuerza. Siempre diferenciando la carga y teniendo en cuenta las recuperaciones y centrándose, no haciendo 12 ejercicios, ¿me explico? Sino trabajando los 3 o 4 o 2 ejercicios puntuales, pero eso ha sido un poquito. No sé si te ha contestado o no. Y recordar lo que hemos dicho antes, trabajar la fuerza del tren inferior, qué tipo de expresión tiene, y quizás eso se puede trabajar de una forma y puede llegar hasta casi la víspera de la competición, y probablemente la fuerza que necesita toda la demás estructura necesita un poco más de descanso. Pero yo creo que el estímulo del tren inferior puede hacerse hasta la víspera, solo exclusivamente del tren inferior. Lo hacen muchos deportes, muchos deportes. La víspera de una semifinal de un campeonato del mundo hacen un estímulo de qué. Claro, no de todo, o sea, tienes que conocer tu deporte. Y el estímulo de la fuerza del motor, ese salto de la pierna, se puede hacer hasta la víspera. Yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Canadá, de Barcelona, que bien me lo recordará, el 8 Canadá de mujeres, el 2 sin de mujeres, el skiff, el skiff y el 4 sin. Yo recuerdo, estaba allí y a las 6 menos cuarto de la mañana estaban esperando para entrar a la instalación, y muy pocos días antes de jugarse el oro olímpico, estaban haciendo estímulos de fuerza muy pequeños como activación al entrenamiento que luego iban a hacer en el agua. Sí. Y acuérdate, utilizaban, ¿sí? No, sigue, perdón. Y eso, utilizaban ese recordatorio de ese tren inferior, de ese salto, como activación para luego el entrenamiento posterior en el agua. Y acuérdate que no hace tanto, en el 2015 concretamente, el Olaf Tuster, antes de saltar a la propia competición, hacía su calentamiento haciendo las sentadillas con peso, la arrancada, ya todo un proceso antes de salir al agua. Eso es muy habitual en muchos deportes, piragüistas, los propios velocistas, sí. Pero lo de Canadá fue impresionante en Bañolas. En Bañolas era espectacular, sí. Porque yo recuerdo que yo les abría la puerta, porque es que si eso hubieran entrado a las 4 de la mañana a entrenar, hubieran ido a las 4, entonces y sobre todo te quedabas mirando y eso, y empezabas a hilar por qué hacen esto, ¿no? Empezaban el entrenamiento, luego reducían mucho el volumen del agua porque ya iban activos a lo que querían hacer. Tenían un trabajo de expresión rápida y luego iban al bote y lo sacaban del agua, claro. De hecho se llevaron 3 oros olímpicos. Da para más días esto, Rubén y Orlando, da para más días esto. Inventar algo para la próxima semana, que hay más cosas que hablar. Este es un melón muy grande. Este es un melón muy grande, es muy, muy grande. Excelente. Tengo aquí a Pablo Escuri, Julen. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. No, yo no tengo ningún problema. No pasa nada. Okay. He entrenado.
he hecho el entrenamiento previo para estar activo, estoy bien. Está bien, bueno. Bueno, gracias. Buenas noches. Mi primera pregunta era exactamente igual a la de Bienve con el tema de la transferencia, que también le dijiste que el ideal es pasar al bote, al agua, lo que sea, pero para darle una vuelta más de tuerca, si solamente estoy en el gimnasio, ¿es valedero, es positivo buscar alguna transferencia dentro del gimnasio? Y si es así, ¿cuáles combinaciones y cuántas repeticiones en el segundo ejercicio? En la acción de la transferencia, que es decir, en lo que se haga en la transferencia. Y, por El ejemplo, segundo ejercicio, sí. si hago 6 repeticiones en sentadilla, ¿con cuál haría la segunda? O sea, ¿con cuál combinaría? ¿Y con cuántas repeticiones? Y si es valedero o si la transferencia en el gimnasio no vale la pena. A ver. Quizá no se puede definir como una transferencia, porque la transferencia es acercarte más a tu acción. Yo creo que sería como un complemento de estímulo. Yo en una época lo probé y también me fue muy bien, teniendo en cuenta todo eso que he dicho antes de las acciones isométricas, hacía como una simulación de transferencia, que además lo habéis visto muchas veces hacer como ejercicio técnico en el ergómetro, ¿no? Con una cadena y tal. Entonces puede ser expresiones, por ejemplo, de 6 minutos, de 6 repeticiones, como has dicho tú, y yo haría una transferencia sobre ergómetro en una posición isométrica o en 3 posiciones isométricas. Al principio de la toma, a medio carro y justo antes de terminar. Y haría expresiones isométricas, haría 3 de 3, 4, 5 segundos mantenida. Y esa es una forma de completar el estímulo. No es una transferencia real, porque, como hemos dicho antes, el ergómetro no tiene las dinámicas del barco y, por tanto, no te va a servir para sentir las dinámicas y la parte neural para que llegue a las dinámicas del barco, pero sí creo que puede ser hacer como una transferencia sobre otro elemento intermedio y hacer complementos con otro tipo de contracción. No sé si me explico. Y hacer contracciones isométricas en determinados momentos sentado en un carro, ya estás haciendo una transferencia, con una pedalina apoyado en un ergómetro y con una cadena o con un tensor con 3 o 4 posiciones marcadas, haces tracciones de 3 por 5 segundos en cada uno de los puestos, en cada uno de las angulaciones. No sé si me he explicado, no sé si se explica. Y eso puede ser una transferencia más, pero hablar de transferencia directamente sobre el remorgómetro se puede hacer, pues remar, ponerle alguna dificultad, pero es más, creo que lo he dicho antes en el ergómetro, no tenemos la dificultad de frenarlo, probablemente dinámicamente no se parece nada al agua, pero bueno, yo más que una transferencia llamaría una variedad de estímulo, que muchas veces el cambiar el número de repeticiones o el cambiarle el tipo de contracción no deja de ser un paso a una transferencia. Sí, por ejemplo, si uno hace una combinación entre la sentadilla y después o unos saltos o una pliometría, ¿lo ves válido? Sí, por supuesto. Vuelvo a repetir, no hay que centrarse en los métodos y en las fórmulas, no hay que centrarse. O sea, podemos hacer un trabajo de expresión rápida y en un concepto biológico similar hacer unas pliometrías con un carro, o hacer unas tiradas en el ergómetro, o en isometría, cualquier cosa de esas, y sobre todo recordando que al final la patada de remo es un salto. Creo que tiene que ser un salto y lo tenemos que entrenar como tal. Y esa velocidad, a veces en la sentadilla, pues no la acabamos de ver, pero sí es una transferencia para poder hacer que el remero sienta para qué está haciendo eso, ¿no? No sé si me estoy explicando. Está clarito. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias, Pablo. Nos pregunta ahora, o te pregunta, que atrevido yo, ¿no? Andrés Retamal. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias, Julen, por toda esta charla muy buena. Al igual que bien vi todos los expositores. La consulta mía es
es por el tema de si la frase esa, estamos tarde, y en Chile nosotros tenemos muchas categorías bajas, bajo los juveniles. Entonces, ¿cuál es la clave en este caso de Nueva Zelanda, Estados Unidos, que toman a los deportistas mucho más avanzados en edad? ¿Cuál sería la clave de ellos para tener los resultados que tienen? Mucho más avanzado en edad, pero mucho más construidos. Sí, mucho más eso construidos. O sea, creo que lo he dicho antes. Si entra por la puerta del club alguien parecido al esquifista alemán, que con 5 años de natación, probablemente no vas en el vagón de cola, no vas tarde. Si entra un corredor de 400 metros con una experiencia competitiva en 400 metros, no vas tarde. Si entra un jugador de balonmano, un pivote de balonmano que ha competido, no vas tarde. Y por tanto creo que a esos sitios hay que ir a repescar. No sé a quién se lo decía el otro día, hay que ir a los equipos de balonmano a repescar a los frustrados. Y, igual que nosotros a veces tenemos frustrados, los otros deportes también lo tienen, ¿eh? No somos nosotros los únicos. Entonces, empiezan tarde, pero empiezan con gente muy construida, con gente con actividad multideportiva en competición y por tanto, mucho más construidos. Y evidentemente en esa situación no iríamos tarde. Creo que lo he intentado decir. No es una afirmación contundente, pero si tú tienes un remero de 13 años o de 12 años o de 10 años, como el otro día en las escuelas había, pues rangos de tal, y empiezas a trabajar con esa gente, al margen de que lleguen o no lleguen arriba, sus ventanas para poder tener actividad física, aunque no sea el remo otra, creo que si por miedo o por respeto o por desconocimiento no empezamos en el momento a hacer el trabajo, cuando lleguemos a los juniors llegaremos un poquito tarde. Yo en eso estoy convencido y además lo he padecido, en el sentido de que tienes que preparar un equipo junior, quieres llegar a un mundial y quieres hacerlo bien. Y reman bien y técnicamente son buenos, pero claro, tienen que enfrentarse, tienen que cumplir el 95, el 96% de la velocidad y para eso hay que tener potencialidad y trabajo. Entonces, esos países que es verdad que empiezan más tarde, muchos de esos por la universidad o por el sistema, digamos, de construcción del deporte más no tan federativo, más universitario, más escolar, probablemente esa gente viene de una formación multideportiva y por tanto no van tarde. O sea, eso sería lo ideal. Es mi opinión. Sí, bueno, lo que pasa es que, por lo menos la realidad en Chile es que, y que no es lo mismo que, por ejemplo, en Nueva Zelanda, es que en Nueva Zelanda los colegios son la verdadera cantera de deportistas, pero en Chile los colegios no son eso. En Chile el colegio cada vez le quitan hora a educación física y ese es el gran error que tenemos. Bueno, pues, pero esa es la situación con la que tienes que trabajar. O sea, es una situación que probablemente no es la ideal, pero lamentarnos por ella no sirve para poco. Tú eres un técnico, somos técnicos, y igual que vienen chicos que no son como los de antes, no podemos cambiarlo. No vale decir, es que no tengo los mejores del mundo. No. Tienes lo que tienes y tu capacidad técnica es la que te va a permitir entender tu deporte, saber lo que tienes que hacer y a partir de ahí construir con lo que tienes. Y por tanto, si no es lo ideal, habrá que intentar llegar a donde quieras llegar, al trabajo ideal. Creo que ayer lo dijo bien, no sé si dijo echarle cojones o echarle tal. Yo diría pensar, analizar la situación, ver qué de lejos estás de lo que quieras estar y trabajar sabiendo que si vas tarde, pues hay una forma de recuperar, ¿no? Pues es correr más rápido de lo que deberías de ir, si es posible, y si hay metodología, intentarlo hacer. Intentar ganarte la confianza de los chicos e intentar que por ejemplo, como en Chile ahora, los chicos y chicas que tiene Bienve, si Bienve dice A, es A, y si dice V, sube. Cuando ganas esa confianza, analizas lo que tienes y analizas a dónde quieres llegar, es trabajar y tiempo, y llegarás. Pero bueno, no son las situaciones ideales, pero probablemente la de Estados Unidos tampoco será tan ideal como parece, ni la de Nueva Zelanda. Yo siempre parece que el vecino es el que tiene
el mejor jardín y la mejor casa y a veces tiene un jardín parecido al tuyo y simplemente es una perfección. O sea, hay que olvidarse del jardín del vecino y trabajar el tuyo y a punto. Y saldrá bien, y saldrá bien. Bueno, muchas gracias. A ti. Gracias, Andrés. Tenía una pregunta aquí de Ismael Mantero. Hola, Ismael, ¿me escuchás? Hola. Ismael, ¿te llega el audio? Ahora sí. Sí, a ver, hablanos. Hola. Sí. Hola. Sí. Ahí? Sí, sí, hola. Buenas noches. Realmente una charla espectacular. Me puedo quedar un par de días más escuchando, tomando apuntes como Marcelo ahí. Yo soy entrenador del Club Alemán en Montevideo y comencé mi carrera como entrenador en realidad en otro deporte, en el voleibol. Entonces, cuando empecé a entrenar en el remo, introduje la pliometría básica común y quería saber qué opinabas de esos ejercicios básicos de pliometría. Me encantó la idea del carro en la planchada y cuando lo haga saco una foto, un video y te lo mando. Pero quería saber qué pensabas de los trabajos de pliometría básicos en el gimnasio. Creo que lo he puesto antes, ¿no? Creo que lo he puesto antes. Es un esto neuromuscular y creo que he puesto muscular, neural y puse la reactiva. O sea, me parece perfecto. O sea, alguien con ese tipo de trabajo básico en un gimnasio es un tipo más fuerte. Es un tipo más fuerte. O sea, va a tener capacidad de producir mayor energía y, por tanto, me parece espectacular. Y sobre todo con gente joven, es una forma de empezar a trabajar la fuerza sin tanto miedo y en el que les podemos ayudar muchísimo a que luego tengan fuerza, sobre todo en el tren inferior en este caso, si es que has hecho pliometría del tren inferior básica, me imagino, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no, me parece espectacular. Lo había visto en el inicio, en la presentación, y después no lo había visto desarrollado, por eso la duda. Sí, sí. Ahora, con algunas respuestas, algo habías contestado, pero querías tener la respuesta. Creo que no tenemos que olvidar que remar en un primer momento para mí es saltar. Entonces, la pliometría es el trabajo de eso, ¿no? La pliometría, el salto, la expresión rápida. Totalmente de acuerdo. Y si vienes del voleibol, de los hombres muelle, pues bien, perfectamente aplicado. Me gusta. Muchas gracias. A ti. Bueno, muy bien. Por este lado las preguntas se han terminado. Así que, Marcelo, ¿me escuchás? A ver, estoy con audio ahí. Con audio. Hoy sí, hoy no me olvidé de vos. Julen, un placer como siempre. Yo, como vos decías, tuve la oportunidad de compartir unos cuantos días escuchándote, ya que no nos diste la chuleta, pero nos dejaste mucho para pensar. Ahora yo creo que también pasó lo mismo y eso está bueno. Agradecerte, es un placer escucharte, agradecer a todos los que están detrás de la pantalla. Me parece que fue una gran oportunidad, se armó algo muy lindo. También muchas gracias Rubén, Osvaldo, la Federación Uruguaya, todo el mundo muy comprometido con el laburo y bueno, vamos arriba. Le paso la posta, te la paso a vos, Osvaldo, para que saluden. Gracias, Marcelo. No, nada, estaba pensando y me quedó en la vuelta la pregunta, la famosa pregunta de Bienve ayer. ¿Qué voy a hacer después de todos estos días preparándome, estoy en el cuarto de mi hijo, lo saco porque acá tengo mejor conexión de internet, hice todo un movimiento en casa. Y nada, agradecer, no la voy a hacer más larga, a todos los que hablaron, agradecer a todos los que escucharon, a los que estuvieron de ese lado viendo, que sepan disculpar, a veces bombardeaban con preguntas realmente, y es muy difícil estar tratando de darle la palabra a todo el mundo cuando tenemos tan poco tiempo. Así que nada, quiero decirles que me siento un agradecido de que me haya tocado de alguna forma poder manejar esto, haberlos escuchado a todos,
haber trabajado junto a todos, agradecer a la federación por la oportunidad que me dio, a mis compañeros, y nada, como dijo un músico una vez, gracias totales. Osvaldo. Bueno, como dijo Rubén, no sé qué va a hacer. Yo normalmente me pego un baño en la mañana, pero siempre me baño a las 2 otra vez para prepararme para la charla, y hasta me perfumo y todo. Yo no sé si sale el perfume por ahí porque debe ser de mala calidad. Bueno, Julen, espectacular, como siempre, bárbaro. La verdad que muy buena tu intervención. Quiero agradecerte a vos, a Cristian Campos, a Luciano, a Agustín, a Mariano, a Hernando Chamorro, a Cristian Gómez, a David, a Bienve, a Martín, a toda la gente que estuvo charlando y dando estos tips que son fabulosos, a todos los participantes. Un agradecimiento especial para Marcelo y para Rubén, que sin ellos hubiera sido imposible. Una idea de la Federación Uruguaya de Remo que felizmente nos gustó a todos y tuvo la verdad que mayor relevancia de lo que pensamos en algún momento. Yo creo que nos colmó las expectativas para poder planear en un futuro no muy lejano algo parecido, con otro formato, pero creo que ha sido algo muy bueno. De mi parte, muchas gracias a todos por todas las enseñanzas que nos dieron en estas 2 semanas, y a la gente que participó, muy agradecido y seguimos en contacto. Esta es la mejor forma de que todos vayamos creciendo, y gracias por estar. Así que bueno, nos vemos próximamente. No se duerman porque esto va a seguir. Fernando, escuchamos. Bueno, yo también quiero agradecer, primero contarles cómo surge la idea esta, ¿no? Esta propuesta nace de hacer esta charla, surge de la necesidad de seguir capacitando a los técnicos uruguayos, ¿no? Y sobre todo que conozcan cómo lo hacen los demás países. Eso era un objetivo principal de esta charla. Creo que esta cuarentena logra algo que hubiera sido costoso en tiempos normales, ¿no? No es fácil juntar durante 2 semanas más de 90 personas de 16 países. Y bueno, que desde la federación queríamos hacer algo de calidad para mantener enganchado a las 5 de la tarde de Uruguay a los participantes. Pero realmente, como todos creemos, superó nuestras expectativas, ¿no? Y creo que esto se debe a 2 puntos principalmente. Primero, el momento que estamos viviendo. Estamos como a otro ritmo. Hay más tiempo para escuchar. Y yo creo que principalmente por la calidad de los disertantes. Realizaron un trabajo excelente, comprometido con las charlas, con unas muy buenas presentaciones, sin esconder absolutamente nada, contestando todas las preguntas y exponiendo con gran calidad todas las preguntas que se le iban haciendo. Creo que cabe felicitar, como bien lo hizo Osvaldo, a Julen, a Cristian Campos, a Marco Morales, a Luciano, a Cristian Gómez, a Jesús González, a Francisco Viacaba, a Mariano, a Agustín, a Gran Chamorro, a David, a Martín Simoncelli, a Bienvenido, y vuelvo a reiterar, a Julen por 2. Y esto va con doble sentido, porque empezó y terminó, y creo que Julen por 2, creo que es el sentimiento que todos tenemos, y creo que Osvaldo, en ese sentido, ya tiró algunas indirectas. Estamos planificando poder hacer algo más específico, con mayor tiempo, y a través de la Confederación Panamericana de Remo para todos los países, ¿no? Creo que creemos que esto es una herramienta muy buena, que la debemos explotar, y que todos estamos muy contentos con lo que hicieron. También agradecer a todos los participantes. A pesar que con la mayoría nos conocemos, esto logró acercarnos mucho más y que nos conociéramos más entre todos, ¿no? El resultado de esta charla superó las expectativas, y creo que eso se debe gracias a todos ustedes. Simplemente de la Federación Uruguaya de Remo, agradecerles a todos y saber que están en las puertas abiertas para escuchar y plantear inquietudes y llevarlas adelante. Muchas gracias.